Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico anónimo y estoy contento de estar en esta mañana con ustedes, ¿verdad? Saboreando, disfrutando del día, ¿verdad? ¿Sabes una cosa de que el día de ayer me levanté y no vi a la gordita, a la perrita, y dije, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y entonces resulta que debajo de la cama, como antes era un sofá cama, esa cama, y yo lo hice pedazos, e hice una cama, y por abajo tiene unos elásticos que eran como resortes donde estaba el colchón. Bueno, pues se enredó con esos elásticos y se quedó atorada, yo creo, toda la noche ahí la perrita. En la mañana tuve que Ay, romperle los Dios. elásticos, esos elásticos, para que saliera. Pero no Ay, se gordita. lastimó. No, no, ahí Ay, se quedó dormida, porque cuando no sabía dónde estaba y escuchaba los ronquidos, dije, ¿dónde está? por ahí Y en estaba febrero allá, tiene los perritos, ¿cierto? allá debajo de la cama, ¿eh? Por ahí en febrero es que tiene los perritos, son como dos Sí, meses. así es. Bueno, Mm. sí, así es. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a seguir con la sexta tradición el día de hoy, dándole gracias a Dios por la buena voluntad que nos permite tener y la buena voluntad de estar aquí juntos en esta mañana para comenzar a darle gracias a Dios a través del acto de la palabra y que nuestras acciones sean dedicadas todas a Él en pensamiento, palabra y obra. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre, a nuestro Rey, Señor, Su Majestad, el Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a presentar a Marla, porque Marla está con nosotros para compartirnos la lectura del día de hoy. Adelante, Marla, adelante. Sí, gracias. Buenos días, compañeros. Sexta tradición dice así: un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Y nos quedamos en el párrafo 10.0. Ahí tienen el enlace en el WhatsApp y dice así: ¿pero qué tipo de persona debe dirigir esa campaña? Inmediatamente pensaron en Alcohólicos Anónimos. Si pudieran encontrar entre nosotros un buen agente de relaciones públicas, ¿no sería él la persona ideal? Sin duda conocería el problema, su conexión con AA sería muy valiosa, porque la comunidad era muy bien vista por el público y no tenía ni un solo enemigo en el mundo. No tardaron en encontrar al hombre idóneo, un AA con la experiencia necesaria. Enseguida, él se presentó en la sede de AA de Nueva York a preguntar: ¿hay algo en nuestra tradición que sugiera que no debo aceptar un trabajo como este? Esta clase de educación me parece buena y no es un asunto muy controversial. ¿Les parece a ustedes que puede haber alguna pega? A primera vista parecía una buena cosa. Luego empezaron a insinuarse las dudas. La asociación quería emplear el nombre completo de nuestro miembro en toda su publicidad. Iban a describirlo como director de publicidad de la campaña y como miembro de Alcohólicos Anónimos. Naturalmente, no podría haber la menor objeción si una asociación contratara a un miembro de AA únicamente por su talento en las relaciones públicas y sus conocimientos sobre el alcoholismo. Pero eso no era todo, porque en este caso, un miembro de AA no solamente iba a romper su anonimato a nivel público, sino que también iba a vincular en las mentes de millones de personas el nombre de Alcohólicos Anónimos con este proyecto educativo.
habría de causar la impresión de que ahora AA estaba respaldando la educación al estilo de la Asociación de los Comerciantes de Licores. En cuanto vimos lo que realmente significaba este hecho comprometedor, le pedimos su parecer al candidato a director de publicidad. Caramba, dijo, creo que no puedo aceptar el puesto. Antes de que se secara la tinta del primer anuncio, los partidarios de la prohibición estarían expresando a gritos su indignación. Saldrían a buscar a un AA honrado que abogara por su estilo de educación. AA se encontraría justo en medio de la controversia entre los secos y los mojados. La mitad de la gente del país creería que habríamos tomado partido por los secos. La otra mitad que nos habríamos unido a los mojados. Menudo lío. No obstante, le dijimos, tienes derecho legal a aceptar este trabajo. Ya lo sé, contestó, pero no es hora de fijarnos en legalidades. Alcohólicos Anónimos me salvó la vida y su bienestar para mí tiene la prioridad. No seré yo quien vaya a meter a AA en un gran problema y si aceptara, lo haría. En lo concerniente a los respaldos, nuestro amigo lo ha dicho todo. Con mayor claridad que nunca nos dimos cuenta de que no podríamos prestar el nombre de AA a ninguna causa que no fuera la nuestra. Muy bien, pues ahí termina el párrafo y ahora vienen las preguntas. Y ya saben que es aquí donde todos podemos participar levantando nuestra manita o abriendo el micrófono y puede dar su punto de vista. La primera pregunta ya la contestamos la semana pasada, entonces pasamos a la segunda. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron los dos puntos divergentes dentro de esta controversia? ¿Cuáles fueron los dos puntos divergentes dentro de esta controversia? ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta, compañeras, de lo que entendió de la lectura? Bueno, pues Víctor, parece que ahorita nadie quiere participar. Le voy a leer la pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los dos puntos divergentes dentro de esta controversia? Y adelante, Víctor. Bueno, ¿cuáles fueron los dos puntos divergentes? Pues yo no sé quién hace esas preguntas porque ¿para qué las pone tan difícil? Bueno, este, hay aquí un asunto y el asunto era que se tenía que utilizar el nombre completo del individuo y el otro asunto era que la, las, es- las las destilerías querían que se pusiera también logos de Alcohólicos Anónimos diciendo que era una persona que era parte de Alcohólicos Anónimos. Esa era la situación de la controversia. Por eso el individuo prudente preguntó, ¿habrá alguna objeción en nuestras tradiciones para no hacerlo? Y bueno, ellos la expusieron, ¿verdad? Que pues que no, que el asunto del anonimato era importante y que no debería de perderse el objetivo principal de Alcohólicos Anónimos. Cuando él entiende lo que se está diciendo, la, la, lo que va a traer si él pone su nombre y como respaldo de Alcohólicos Anónimos,
pues compromete a toda la asociación, no solamente a él, sino a toda la asociación, que podría hacerlo él solo, pero sin el nombre vinculado con Alcohólicos Anónimos. Pero pues él mismo se dio cuenta de que eso generaría una gran controversia, ¿verdad? Y entonces sí, ¿dónde quedaría la asociación? Se dañaría Alcohólicos Anónimos como un todo, por lo tanto, desiste de hacerlo, el hombre desiste de hacerlo por el bienestar del grupo, ¿verdad? Por la unidad del grupo. Bien. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así. Una vez que se le expuso estas diferencias al miembro, ¿cuál fue su decisión y por qué? Compañeros, si alguien desea participar dando su opinión, estamos llevando la sexta tradición. Una vez que se le expuso estas diferencias al miembro, ¿cuál fue su decisión y por qué? ¿Alguien le gustaría dar una opinión respecto al tema que estamos llevando? Víctor, otra vez le voy a leer la pregunta que dice así. Una vez que se le expuso estas diferencias al miembro, ¿cuál fue su decisión y por qué? Y adelante, Víctor. Bien, la decisión de esta persona fue de no hacerlo. Y a pesar de que le dijeron, pues estás en tu derecho de hacerlo, ¿no? Tú personalmente, si gustas, ¿no? Pero él dijo, no, voy a decirle que no a eso, porque mm, vamos a causarle un problema a Alcohólicos Anónimos y algunos pues estarían hablando de los alcohólicos mojados y otros de los alcohólicos secos y bueno, en fin, y no está bien esa controversia para el seno de Alcohólicos Anónimos. Mejor me abstengo por el bienestar del grupo, ya que el grupo me ha proporcionado la vida, ¿no? Me ha dado la vida y yo estoy muy agradecido y por lo tanto prefiero no hacerlo. Y así él dejó de pensar en ese aspecto de ser el superpromotor de esa gran promoción sobre la educación del alcoholismo, ¿no? Acerca del alcoholismo. En fin, gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la respuesta. Y miren, ahora ya vienen preguntas más sencillas. Dice, ¿qué opinas de lo que está sucediendo hoy en día en relación a esta experiencia? Bueno, aquí sí, compañeros, ya es una interpretación ya muy de ustedes, muy personal con respecto a lo que hemos entendido de la sexta tradición. Y voy a volver a leer la pregunta. Recuerden que si alguien quiere compartir, puede o abrir su micrófono o levantar su manita. Y Karina tiene su micrófono abierto y no sé si sea porque quiere compartir o se le abrió el micrófono y la cámara. Hola, hola. Es que nos está saludando. Gracias. Dice, ¿qué opinas de lo que está sucediendo hoy en día en relación a esta experiencia? Bueno, yo me puse a meditar sobre esta sexta tradición y me encantó lo que este hombre experimentó y la decisión que tomó. Miren que era muy tentador tener una proposición así de que te digan, mira, es que tú tienes mucha experiencia, tienes conocimiento y queremos ponerte, no sé, en la tele, en la radio y que nos representes y se oye hermoso y aparte me imagino que iba a haber dinero de por medio. Qué cosa tan tentadora. Este, yo conociéndome, yo dudo que hubiera dicho que no, pero a mí me encanta cómo él dice, este, cómo recuerda lo que AA ha hecho por él. Y tiene tanto agradecimiento
que él hace a un lado cualquier decisión egoísta, porque le dijeron, lo puedes aceptar. O sea, no, los doble A's no le dijeron, tienes que decir que no, nada. O sea, le dieron esa decisión a que él dijera sí o no. Y me sorprende que por amor al grupo, a lo que doble A hizo por él, a que le salvó la vida, a que reflexionó quién era antes y quién es ahora. Y basándose en eso, dijo, no quiero causar ningún problema. No voy a ser yo el que empiece a crear controversias. Cuando leo eso, yo ahí me pregunto, si yo esa pregunta me la hiciera a mí misma, cada que voy a abrir la boca dentro del grupo, mira, esto que vas a decir causará controversias. Y yo sé que aquí me estoy desviando un poquito de la sexta tradición, ya me estoy volviendo como a la primera tradición, pero eso me recordó, porque ya no voy a hablar a nivel de televisión o de radio, sino quiero enfocarme en mi pequeño grupito, como si ni en mi pequeño grupito cuido el no causar esa controversia o causar ese malestar. ¿Qué va a hacer afuera? O sea, ¿qué va a hacer a nivel televisión y radio? O sea, a mí me hizo pensar en esa situación y me hizo sentir mucha admiración por esos doble A's que se ponen a pensar primero a recordar lo agradecidos que están con doble A antes de dar ese tipo de pasos. Bueno, esa es mi opinión. Si alguien tiene alguna opinión y quiere expresarla, mire, voy a volver a leer la pregunta. Si te leo la pregunta, Ángeles, dice, ¿qué opinas de lo que está sucediendo hoy en día en relación a esta experiencia? Adelante, Ángeles. Gracias, Ángeles Neurótica. Bueno, agradecida por estar aquí. Y bueno, pienso que el programa desde hace 3 años y algo que estoy aquí, sin haber llegado a Neuróticos, que llevo muy poco tiempo, yo creo que ya cumplí el mes, no mentira, me faltan días. Siento que me ha dado la posibilidad de darme cuenta que la responsabilidad de lo que estoy aprendiendo aquí es bastante seria. O sea, yo no puedo llegar eh, a comprometerme con el entorno, ¿no? Porque pues el entorno funciona, es muy tentativo, pues vivimos en una realidad bastante pagana o difícil, porque pues yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí hay muchas arbitrariedades frente a los derechos, a muchas cosas. Entonces yo digo, no, pues ahí le toca a uno, o a mí personalmente, como guardar esa prudencia y pues sencillamente, pues a mí me resta es como orar, ¿no? Porque yo digo, yo no me involucro, porque también si hablo de mi recuperación, pues estoy haciéndolo mal, aunque no crea, he fallado, pero cada vez que repito la tradición, yo digo, y sí, el compromiso es bastante serio y pues hay que tomarlo con ese respeto y con esa autonomía que lo tomaron los protagonistas de las tradiciones, ¿no? Que fue tan claro todo, tan evidente que respetaron siempre. Y pues para mí, mi compromiso más personal frente a lo que está pasando hoy es hacer caso de lo que aprendo acá en las tradiciones y especialmente en esta tradición, guardar siempre como esa prudencia y no involucrarme mucho para no generar polémicas, controversias. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Gracias por tu opinión. Compañeros, ¿alguien más les gustaría dar alguna opinión? La pregunta es, ¿qué opinas de lo que está sucediendo hoy en día en relación a esta experiencia? Bueno, Víctor, pues adelante. Bueno, bueno, bueno. Oh, bueno, la sexta tradición, ¿cuál es la opinión acerca del día de hoy con esta sexta tradición? Bueno, yo creo que ha sido bastante importante la creación de las tradiciones porque cuando hablamos de la sexta tradición, estamos hablando de la primera tradición, de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera tradición es el bienestar común tiene la preferencia,
de que permanezca el grupo depende la salud, la vida del individuo, porque si el grupo desaparece, pues el individuo también desaparece, enferma y muere. Ahora la cuestión aquí, ¿cómo íbamos a sostener nosotros, cómo íbamos a sostener a nuestro grupo, cómo íbamos a mantenernos unidos, cómo íbamos a poder nosotros a convivir sin entrar en controversias tan graves o tan difíciles que rompieran el grupo? Mm, Bill W. llegó a expresar y dijo, aquí los únicos que pueden destruir Alcohólicos Anónimos son los propios Alcohólicos Anónimos. Nada más. De afuera no les pueden hacer daño, pero de dentro de ellos mismos sí. Por eso las tradiciones han sido creadas para que nosotros no nos empoderemos, para que no seamos jefes, para que no creamos que nosotros somos el actor principal de todo el asunto. No. Por eso dice que solamente existe una autoridad para nuestro propósito, nuestro grupo, solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de un grupo. En la segunda tradición nos habla acerca de la importancia de que los compañeros y las compañeras entiendan, comprendan la tradición para que puedan ayudar a que el grupo sobreviva a pesar de nuestros deseos o nuestros caprichos. En la tercera tradición vimos que no hay un requisito, así no hay un requisito que no se pueda cumplir para ser miembro del grupo anónimo. Toda persona que dice, yo soy neurótico, bueno, pues desde el momento en que tú dices que eres neurótico anónimo, tú lo eres porque tú lo dices. Así, con esa libertad. No, no necesitas firmar ningún papel, no hay ningún requisito de que, es que tienes que traerme dos cartas de apadrinamiento y tienes que traer tu cédula para saber tu nombre claro y luego tienes que firmar un tratado de secrecía aquí. No, no hay nada de eso. No hay un compromiso obligatorio. Todo es voluntario. Y en la tradición no hay una sola orden, una sola prohibición, no existe en la tradición, pero sí existe el sacrificio personal. En la primera tradición nos habla del sacrificio personal, de sacrificar nuestros deseos personales por el bienestar del grupo, por la unidad del grupo, porque la unidad, el bienestar del grupo tiene la preferencia. Y en esta sexta tradición nos está hablando acerca de que nosotros no vamos a mezclarnos públicamente en una discusión con nadie. Y aunque hay objetivos muy buenos y ponderables, pues nosotros no vamos a tomar ese objetivo, aunque sea muy ponderable el asunto, por más bueno que sea el objetivo. No es que vamos a luchar contra los niños que tienen cáncer, o sea, por los niños que tienen cáncer, no contra, por los niños que tienen cáncer, vamos a buscar apoyos, así. No, 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 que vamos entre todos vamos a compartir un producto de la despensa para entregarle despensa a los compañeros necesitados. Y tampoco, no. Que vamos a hacer todos juntos un dispensario de Alcohólicos Anónimos para que esté dando medicamento a los miembros de la asociación. No, no, no. Que vamos a poner un consultorio de psicoterapia gratuita para que la gente vaya ahí y consulte a nuestros compañeros ahí como psicoterapeutas sin diplomas, que estén ahí los compañeros para... No, tampoco. O sea,
ninguna acción, por loable que sea, podemos tomarla como objetivo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque nos salimos del camino. El único objetivo de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje al enfermo que está sufriendo, es mantenernos equilibrados y ayudar a otros a alcanzar el estado de equilibrio emocional. Ese es nuestro objetivo dentro de Neuróticos Anónimos, el único. Ahora, la tradición ha protegido a Alcohólicos Anónimos porque les he dicho que hubo una discusión legal por causa del uso del logotipo de Alcohólicos Anónimos. Por eso tiene copyright, ¿verdad? Por el mal uso del, de ese logos. Y hoy en día podemos pensar que le están dando mal uso. La cuestión es que sí, sí. Grupos que, bueno, tienen autonomías demasiado, eh, liber- que se convierte su autonomía en un libertinaje prácticamente. Pero cada grupo es como un experimento. Y nosotros no queremos experimentar, nosotros queremos crecer. Por eso nos sujetamos a la tradición, porque queremos crecer. O sea, yo me sujeto a la tradición como yo la comprendo. Por eso yo no soy jefe, yo no soy jefe. Si en algún momento dado estoy coordinando aquí, está bien, pero yo no soy jefe. Y cada quien se ha unido voluntariamente a un servicio y a nadie se le ha negado la participación dentro del servicio. Ni siquiera hemos puesto de que, como dice el manual de servicio, bueno, pues mínimamente tiene que tener de perdida 6 meses, ¿verdad? No, nosotros ni siquiera eso hemos puesto como autonomía. La autonomía que tenemos es el horario. Esa es nuestra autonomía, el horario que tenemos y también que tenemos la libertad para hablar de diferentes temas. Por eso Marla me lo recordaba la otra vez y tiene razón. He dicho que este es un foro donde se puede presentar neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos y otras lecturas que no son propias de los grupos, pero que sí apoyan a los grupos, ¿verdad? Por eso podemos presentar un foro de la Biblia. ¿Por qué? Porque pues no necesariamente todos los días estamos hablando de un solo tema o de una acción. Todo es en relación a la misma situación, la recuperación. Pero esta es nuestra autonomía como foro de expresión. Ahorita estamos hablando de Alcohólicos Anónimos. Mañana estaremos hablando de Neuróticos Anónimos. Pasado mañana estaremos hablando de la inteligencia emocional. Y así otro día estaremos hablando de la Biblia, porque es un foro de expresión. Hay una pluralidad de expresión aquí. Y no la tenemos, y no tenemos miedo a decir que Jesucristo es nuestro Dios, los que estén de acuerdo con Jesús, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay otro que dice que es agnóstico, pues manifiéstese y dígalo. Si otro dice que es ateo, pues manifiéstese. O como alguien me dijo, para mí mi religión es Alcohólicos Anónimos. Pues si tú lo dices, pues está bien, ¿no? Si tú lo dices, está bien, pero la literatura dice que de Alcohólicos Anónimos no puedes hacer tu religión. Pero si tú lo percibes así individualmente, pues está bien, porque al final de cuentas, toda la literatura es sugerida y nadie te lo puede prohibir. El paso dice simple y sencillamente, el segundo paso es que creamos en un Dios a tu manera, a tu estilo. Y si tú dices que Alcohólicos Anónimos es tu religión, pero ¿y quién es tu Dios? Ah, pues el poder superior de Alcohólicos Anónimos.
¿Y quién es el poder superior de Alcohólicos Anónimos? Segunda tradición, un Dios amoroso, dice. Un Dios amoroso. Es lo que dice la tradición. Y lo que nos sostiene a nosotros es un Dios amoroso. Entonces, al final de cuentas, lo que tú me quieres decir que tienes un Dios amoroso como Dios. Porque pues, no hay más. O explícame, ¿qué otro Dios? Así que a veces las personas pues tienen pensamientos como quieren evadir las cosas de Dios, pero no hay nada como ser directos en ese asunto, ¿verdad? Porque si todos los pasos nos llevan a tener un encuentro personal con Dios y a tener un despertar espiritual y estar conscientes de la existencia de Dios, como dice el 11.º paso, entonces, ¿por qué voy a ocultar la razón de mi recuperación? Porque esa es la razón de mi recuperación, el que Dios esté conmigo. ¿Y por qué lo voy a ocultar? ¿Por qué voy a tener miedo de decirlo? Si al final, si leen los pasos de recuperación, todo te lleva a tener una relación personal particular con Dios como tú lo concibes, para no entrar en controversias religiosas, ¿verdad? Entonces, tenemos esa libertad, pero en cuanto a esta sexta tradición, esta sexta tradición apuntala nuestro objetivo principal, para que no nos perdamos, para que no perdamos el rumbo. Decía, la primera tradición nos dice lo que pretendemos lograr y cómo pretendemos lograrlo. Y la primera tradición es una paradoja que describe Bill W. ahí. Primero te da toda la libertad de ser, pero después tú voluntariamente te tienes que ir sujetando al grupo, porque dependes del grupo, porque tienes una necesidad, lo dice el primer paso. Tenemos una necesidad de otras personas para que nos ayuden a recuperarnos, porque solos no podemos. Dice, cuando entendemos esto, cuando logramos entender esto, que solos no podemos controlar nuestras emociones, entonces esa es nuestra derrota. Esa es nuestra derrota. Yo no puedo solo, necesito de otros. Y esa es la derrota. Entonces, el primer paso se apega a la primera tradición, la primera tradición, el primer paso, pero el reajuste que yo haga es sujetarme a la autonomía de los grupos. Si hay un grupo que si me dice, nuestra autonomía prohíbe que hables de Dios, entonces, pues yo les diría, bueno, pues su autonomía está ofendiendo a Alcohólicos Anónimos como un todo. ¿Por qué? ¿Por qué está ofendiendo tu autonomía? Sí, porque en Alcohólicos Anónimos no hay ni una prohibición. Y ustedes prohíben que hablen de Dios. Y hablar de Dios es hablar del programa. Si la tradición habla de Dios, si los pasos hablan de Dios, ¿por qué prohíbes tú hablar de Dios? Si inclusive el paso dice, y todos comenzaron a hablar de su nombre, ¿por qué prohíbes tú eso? O sea, afectas a Alcohólicos Anónimos como un todo, porque no estás aceptando la realidad de lo que el paso está buscando, que tengamos una relación consciente, con un conocimiento acerca de un Dios amoroso, ¿verdad? Bueno, hoy en día la tradición es muy buena por los tiempos tan controversiales, pero hay que conocer el espíritu de la tradición. Los, Después de la primera tradición, las 11 tradiciones restantes son para lograr ¿qué?
la unidad y el bienestar común. Por eso, cuando uno está en una reunión de servicios, no discutimos de cosas personales, porque una cosa son los puntos de vista de la gente y otra cosa es lo que dice la tradición. A veces los grupos que ignoran las tradiciones o los siervos o los miembros que ignoran la tradición discuten por puntos de vista personales y no se reflejan en en la tradición. Y cuando hay un coordinador que tampoco entiende de tradiciones, pues se enfrascan en discusiones inútiles durante muchas horas, discutiendo inútilmente las cosas y solamente pierden el tiempo miserablemente y no arreglan su situación. Y, y cuando hablamos con principios, ¿verdad? Vamos a hablar de servicio. No voy a hablar de que el compañero dijo, que la compañera dijo, que la compañera está diciendo que no, no, no. No se trata de chismes, no. Se trata de servicio. ¿Cómo estamos haciendo el servicio y qué necesitamos para mejorar el servicio? Que si hay alguna duda en cuanto a la autonomía o si alguien quiere poner un punto en cuanto a la autonomía se refiere o tiene alguna idea de cómo mejorar el grupo, pues háblelo. Pero, pero no vamos a discutir de chismes. Tenemos que hablar de servicio. Y ese es el punto también, ser objetivos en el servicio. El sacrificio personal, cuando amamos algo, nos sacrificamos. El amor es sacrificado. Cuando amamos algo, nos sacrificamos por eso. Invertimos nuestro tiempo porque queremos darle a la familia algo bueno. Invertimos nuestro tiempo en el trabajo o hacemos horas extras porque queremos brindarle algo mejor a la familia, porque tenemos un objetivo, lograr algo, ¿no? Hacemos sacrificios personales. Bill W. hizo muchos sacrificios personales en su vida para el mantenimiento de Alcohólicos Anónimos. Y aún llegó un momento en que los propios alcohólicos quisieron echar a Bill W. fuera del grupo y dijeron que estaba loco y lo persiguieron, ¿no? Pero, pero pues no, él no se fue, él no se fue. A Bill W. cuando hablaba de las tradiciones decían, ya no nos digas de eso, háblanos de cómo escondías las botellas, cómo te emborrachabas, cómo te quedabas tirado, háblanos de eso, pero no nos hables de esas malditas tradiciones. Así le decían, pero él no dejó el punto. A pesar de lo que le decían ellos, él seguía insistiendo hasta que la tradición tuvo vida, porque otros se fueron añadiendo cuando comprendieron la importancia de la tradición para que pudiera permanecer el grupo y para que nosotros pudiéramos tener una convivencia sana, porque como enfermos agarramos cada idea, ¿sí? Como enfermos discutimos por cualquier tontería, como enfermos que somos, ¿verdad? O ya no me gustó esto por lo hipersensible que es el enfermo, ¿no? Por una palabra que diga se molesta, en fin, por hipersensible, por prejuiciosos. Pero la tradición nos salva de eso, porque nos enseña a aprender a vivir con nuestras diferencias. Por eso tenemos un orden, por eso tenemos un horario y tenemos nosotros un espacio para todos, para todos. No, no somos exclusivos de nadie. Tenemos un espacio para todos y todos son bienvenidos y todos son bien recibidos. Y el que quiera quedarse se queda, y el que quiera irse se va y no hay ningún problema y puede regresar cuando quiera. La puerta siempre está abierta y está abierta para que salgan y está abierta para que entren.
Y el que se quiera quedar, que se quede. Bienvenido, ¿verdad? En esa libertad nosotros estamos trabajando. No queremos atar a nadie ni convencer a nadie de nada. Solamente exponemos lo que nosotros hemos logrado a través de la práctica de estos principios que nos ayudan a vivir bien con nosotros y bien con la comunidad, ¿verdad? Bueno, pues ese es el punto. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la respuesta. Y la siguiente pregunta dice así. Dice, ¿por qué debemos permanecer con un solo objetivo? Bueno, esa ya nos la respondió Víctor, ¿verdad? Pero si alguien quiere dar una opinión respecto a esta pregunta, solo levante su manita. Si no, paso a la siguiente porque él ya respondió esa pregunta. Bueno, la siguiente, adelante, Marta. Gracias. Gracias. Buenos días, soy Marta Lorena, recuperándome de mis emociones. Bueno, yo estoy encantada escuchando este tema de las tradiciones porque realmente no lo conozco bien. Y veo ahora la importancia tan grande, ¿no? Porque no las había, no las he estudiado. Y hay momentos en que no entiendo bien, por eso no he participado mucho porque me siento un poco perdida. Pero en esto que acaban de leer y comentar, yo personalmente, yo me siento completamente identificada eso del objetivo principal. Y lo que me encantó de el programa es que se refería exactamente a mi enfermedad y no estaba distraído en otros asuntos, porque yo nunca había encontrado algo que me diera en el punto de donde yo estaba tan mal y era toda una vida. Entonces, me parece como un enfoque espectacular, que es como concentrarse en lo que es y considerar realmente a un poder superior como la autoridad, ¿verdad? Yo estoy en un grupo de CODA porque yo considero que yo tengo la codependencia y la neurosis, eh, que pues con el cual estoy muy agradecida. Allí hice los pasos y conocí mucho del programa y también asisto presencialmente una vez a la semana y he prestado ahí algunos servicios, pero me ha ocurrido que yo veo muchos conflictos y personas como que quieren imponer su, su interés y que todos voten por lo que él dice y la persona dice y se enojan. Y entonces yo decidí un día como retirarme de esa parte de la reunión de servicios en ese grupo porque me sentí extraña, como que lo que había aprendido no se estaba practicando. Ahora no sé si las tradiciones las están teniendo en cuenta allí, aunque yo entiendo que ellos también estudian ese tema, yo no sé. Pero qué maravilla sentirse realmente o practicar la tradición como está aquí, como la están explicando y como la están leyendo, porque todo fluiría en un ambiente mucho más sano y de libertad, como dice el hermano Víctor, porque realmente el servicio es voluntario, el estar aquí es voluntario, porque si no es voluntario, yo para mí no me sirve, porque a mí toda la vida me parece que obligado o impuesto no,
no funciona para mí, nada. Eh, es más bien como por la atracción y lo que se va sintiendo de recuperación y de acercamiento más al poder superior en ese tema del bien común y de la bondad, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, pues yo estoy muy agradecida, estoy aprendiendo mucho, pero en momentos realmente me siento un poco perdida, pero ahí voy entendiendo. Muchas gracias, Marla, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Marta. Gracias por tu opinión. Y la pregunta es, ¿por qué debemos permanecer con un solo objetivo? Que ya nos había respondido Víctor. Entonces, paso a la siguiente pregunta que dice, ¿qué hubieras hecho tú como promotor educativo acerca de la forma de beber de cada persona? Esa es la pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú como promotor educativo acerca de la forma de beber de cada persona? ¿Alguien le gustaría responder, dar una opinión respecto a esta pregunta? ¿Por qué no das la respuesta? Víctor, adelante entonces. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú como promotor educativo acerca de la forma de beber de cada persona? Adelante, Víctor. Bueno, una de las cosas verdaderamente ciertas es que Alcohólicos Anónimos para mí fue la primera puerta que yo encontré abierta para lograr tener un enfoque diferente de la vida. Y cuando yo llego con la idea del suicidio, Alcohólicos Anónimos me abrió la mente para llenarme de esperanza. Y si bien yo no entendí al principio, en los primeros años, yo no entendí bien qué rumbo tenía que tomar, aunque la idea estaba clara en el programa de recuperación, pero no en mi vida, porque el programa dice pues que yo necesito tomar de los principios, cambiar mi mentalidad a la práctica de principios espirituales. Era en ese sentido, ¿no? O sea, yo tenía que tomar las ideas del programa, no de las personas, sino del programa, directamente del programa, como dice el libro azul. Pero yo empecé a seguir a personas, ¿verdad? Andaba tan perdido como aquel pollito que se encontró con una locomotora y le dijo el pollito, ¿tú eres mi mamá? Hizo la locomotora y se asustó. No eres mi mamá. Luego se encontró con una vaca y le dijo a la vaca, ¿tú eres mi mamá? No, no, tampoco es mi mamá. Entonces, ¿dónde está mi mamá? Ah, bueno, pues así como ese pollito andaba perdido, yo también estaba perdido dentro de Alcohólicos Anónimos en la cuestión de ver personalidades y no ver principios. Si es que había oradores, había oradores que verdaderamente, este, oradores que verdaderamente impactaban de una forma agradable. Sin embargo, esos oradores, aunque me impactaban de una manera agradable, me hacían reír, sus anécdotas, todo eso, pero no estaba ahí la recuperación, porque no había la seriedad acerca del programa. Habían aprendido a estarse liberando diariamente de las cargas, pero no de los defectos de carácter. Tanto así que una persona de Alcohólicos Anónimos
que trabajaba en un periódico durante mucho tiempo, más de 30 años en ese periódico, y cuando vinieron y le hicieron una auditoría, pues resulta que había robado mucho dinero. Y, y para esto, pues él lo que hizo, tuvo que vender su casa para poder pagar eso. Y se fue a vivir a un lugar mucho más sencillo, en unos cuartitos sencillos, ¿verdad? Y ahí siguió el resto de sus días. Ahí murió con 40 años en Alcohólicos Anónimos. Pero eso sucede, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta del defecto que tenemos, ¿verdad? Y no lo atacamos, pues puede arruinar nuestras vidas. Entonces, es por ello que nosotros necesitamos apegarnos a principios espirituales y no a las personalidades. El, yo estuve mm, ciego dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos y por eso me equivoqué porque tomé varias corrientes, imité varias formas de ser y esas imitaciones de varias formas de ser no me dieron resultado. Fui un grosero, fui manipulador desde la tribuna, o sea, hice las mismas desviaciones que todos estaban haciendo, pero a mí no me dio resultados así. Buenos resultados no me dio. Así que me resentía, era hipersensible, mm, me defendía como podía, me defendía, ¿verdad? Porque también se me atacaba y nos atacábamos unos a otros, o sea, no, ¿cuál tradición? ¿Cuál respeto mutuo? No había tal respeto, ¿no? Y no era lo que decía el programa de recuperación. Hasta que me apliqué a los principios, entonces pude entender el espíritu de la tradición. Cuando empecé a practicar el servicio, empecé a entender el espíritu de la tradición y personas con experiencia empezaron a hablarme de cómo practicar esta tradición. Ya no platicar, sino practicar la tradición. Así que es por eso que es vital e importante comprenderlas, porque nos lleva a tener armonía con nosotros y armonía con las demás personas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer tuve una sincera plática con una persona y le dije claramente la situación y utilicé todo el argumento tranquilo, de paz, para que entendiera mi postura con respecto a eso, que ni le estaba rechazando, ni lo estaba echando de mi vida, ni estaba cambiando nada de nosotros, simplemente que teníamos que reorganizar el negocio que tenemos juntos, ¿verdad? Y les expliqué los pros y los contras. Entonces ya después él concluyó y dijo, puedo hacer esto, te voy a pagar de esta forma. Bueno, ok, porque le estuve haciendo ver las promesas que me has hecho, que no me has cumplido, las veces que has cambiado los tiempos, ¿sí? Y yo no puedo seguir así. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque ese es el espíritu de la tradición, de renegociar nuestras vidas. No pretendemos sacar a la gente de la vida o de todos ponerles con este no, o este sí, este no, este sí, este no, este sí, no, no. De renegociar nuestras relaciones humanas. También ayer yo poco voy a las casas de algún vecino, pero ayer también fui a la casa de un vecino, ¿no? Porque necesito de algunos servicios de ellos y les dispuse.
y llegamos a un punto y nos pusimos de acuerdo. Y también porque estoy, estoy queriendo levantar una barda a la orilla de la, de aquel lado, porque este lado ya tiene barda, el lado izquierdo tiene barda, el lado derecho no, y en eso quiero levantar una bardita y donde está el patio, porque la idea es cerrar y poder dejar a los perritos ahí en el patio, que no se salgan de ahí del patio. Pero bueno, ese es mi proyecto, ¿no? Pero fui a platicar con ellos. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo para, para ponerme de acuerdo sobre esa parte, porque les corresponde ese deslindamiento, les corresponde a ellos, y tuve que ir a platicar con ellos. Y platicamos bien, y llegamos a un acuerdo. De eso se trata, ¿no? O sea, de tener armonía, de tener unidad, de estar claros de lo que estamos haciendo, que yo no estoy solo en la comunidad, que tengo que enfrentarme a los dilemas constantes, que no es cosa del otro mundo ser responsables con la gente, pero que tengo que aprender a decir las cosas de tal manera que no sea ofensivo en las cosas, o que no trate de obligar a nadie, sino simplemente es la exposición de la idea y si quiere bien y si no, pues también, no hay problema, o sea, se buscan otras formas, pero el asunto es ese. ¿Por qué? Porque tengo que mover un cerco que está ahí y eso se tiene que mover, se tiene que quitar, pero es para mejora, para ellos y para mí también. En fin, la tradición nos va ayudando a tener buenas relaciones y sanas relaciones cuando aprendemos de ella, cuando nos metemos en principios espirituales y actuamos bajo principios espirituales, nuestras vidas verdaderamente se transforman. Bien. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya solo nos quedan 2 preguntas más y terminamos la sexta tradición. La siguiente dice, ¿qué hubieras pensado sobre solamente abstinencia como educación principal? ¿Qué hubieras pensado sobre solamente abstinencia como educación principal? ¿Alguien le gustaría participar dando su opinión en esta pregunta? Puede abrir su micrófono, levantar su manita. A mí se me hace muy curiosa esta pregunta que dice, ¿qué hubieras pensado sobre solamente abstinencia como educación principal? Se me hace hasta cómica porque digo, pues tan fácil es para el que no es alcohólico decirle, pues solo no tomes y ya, solo deja de tomar y se acaban tus problemas ya. Solucionas tu problema de alcoholismo cerrando la botella, pero el que es alcohólico dice, ¿y cómo la cierro? O sea, ¿y cómo dejo de beber? ¿O cómo? Yo veo, porque conviví con alcohólicos, cuánto sufren los que ya reconocieron que tienen un problema, que pierden trabajos, que los corren de sus casas, que se quedan tirados en la calle. Y obvio que no quieren vivir de esa manera, pero dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo solo dejo de tomar si no puedo? Hay gente que hasta le tiemblan las manos. Entonces, se oye muy fácil, pues abstinencia, mijo, solo para de tomar. Se necesitó de hacer ese programa de los 12 pasos, de entrar en un programa de recuperación para que esa persona por fin deje la bebida. Mi problema no fue la bebida, pero sí tenía mucha depresión. Y es cómo dejas de sentir depresión así nada más de que te digan, pues solo ponte contento. Es absurdo, ¿no? Bueno, para mí no funcionaría. Adelante, Martita. Te voy a leer la pregunta como quiera. Dice, ¿qué hubieras pensado sobre solamente abstinencia como educación principal? Ahora sí, adelante. Bueno, yo quería decir que para mí no funcionaría de ninguna manera. Yo tengo 43 años casada con un adicto
y yo lo vi en los peores momentos y él sufría y lloraba y luchaba, peleaba de todo para que no perder su hogar. En un momento dado yo sí tomé la decisión de separarme porque yo no quería esa vida con los niños. Y duramos 8 años separados y él no encontraba el camino. Él no podía, él intentaba, hizo muchos intentos, 6 meses, un mes. Y cuando ya yo conocí que esto era una enfermedad, yo entendí que eso no iba a poder ser así. Eso en el caso de él, hasta que él encuentra y ve, porque es que además le decían, ve a Alcohólicos Anónimos, ve a esto, busca ayuda, y él no podía verlo. Y lo vi intentar muchísimas veces, tratar de dejar de tomar y ya, como, así como una magia. Y eso es absolutamente imposible en ese caso. Y yo me afecté muchísimo en mis emociones, mis tristezas, mis enojos, mis, como llevar una vida de tristeza, de que todo iba mal porque yo me había casado con un alcohólico. En todo caso, mis emociones enfermas jamás las hubiese yo podido ir sanando sin un programa, porque yo misma me decía, bueno, en este momento hay una cosa muy paradójica que me pasó a mí. Cuando él se recupera, yo seguí peor o peor que él. Eso fue lo que me hizo tocar fondo. Entonces yo me decía, si todo ya ahora está lo que querías tanto y te sientes tan mal y sigues brava y sigues llorando y sigues quejándote. Y, y yo siempre creí que él, como el problema era de él, pues él era el que tenía que trabajar él. Hasta que un día mi poder superior me permitió ver, era tanta el vacío, tanto como la falta de sentido de vida que yo tenía en un momento en que ya la situación no tenía problemas así evidentes. Ya los hijos habían crecido, ya y pues salieron adelante lo mejor posible. Son personas muy lindas hoy día, pues en cuanto a su espíritu, sí tienen muchas afectaciones emocionales, tal vez, pero las tienen, pero sí, no pasó ninguna tragedia, como yo creí, ni fueron, pues, adictos como el papá, pero, pero, pero yo no me daba cuenta de mi propia adicción y no era fácil decir, ay, bueno, ya se recuperó, yo tengo que estar feliz todo el día. Yo eso no lo pude, con decirlo así, no. Me ha tocado mucho trabajo, varios años, ya llevo 4 y siento que apenas estoy comenzando un camino. Claro que ya siento mucho alivio, ya siento como muchas horas de sanidad, de tranquilidad, de no sentir esa cosa en el estómago, la ansiedad. La ansiedad me fue una gran compañera de muchos años y yo no tenía ni idea que era eso. Pero sin un programa jamás lo hubiera logrado, porque yo busqué la religión, busqué muchas cosas para mejorar. eh, yo quería eso, o sea, estar bien de la nada, mejor dicho, o como un milagro sin yo hacer nada. Yo no entendía que yo tenía que hacer para que el poder superior pudiera actuar en mí, pero con ayuda, porque imposible sola es un camino que jamás yo hubiera encontrado, o sea, logrado así, no sé. Creo que no, para mí no funciona. Gracias. Sí, y muchas gracias, Marta. Gracias por tu opinión. Y le voy a leer la pregunta, Víctor, que dice así: ¿qué hubieras
pensado sobre solamente abstinencia como educación principal. Y adelante, Víctor. Bueno, hola, buenos días. Sí, ¿qué hubiera pensado con solamente abstinencia? No, pues es que abstinencia no es sobriedad. Sobriedad es una palabra que significa equilibrio emocional. Y si el alcoholismo como tal es una enfermedad, es una alergia, y solamente es una alergia aunada a una obsesión y una compulsión mental, y eso es el alcoholismo. Pero como bien lo dice el primer paso, hay males más profundos, o sea, ¿qué fue lo que produjo que la persona llegara a ser un alcohólico? ¿Qué fue lo que produjo que yo llegara a ser un neurótico? ¿Qué fue lo que produjo eso? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Y cómo puedo cambiar esos hechos? ¿Por qué? Porque mm, si yo solamente me abstengo y digo, wow, ya salí de la depresión y órale, ya la hice, ¿no? Y como el alcohólico me abstengo de las ideas, de los pensamientos que me llevan a deprimirme y ya con eso ya la hice, ¿no? Pues no, ¿no? Porque tengo que darle mantenimiento a una vida espiritual, tengo que aprender a tener un estilo de vida, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de desarrollar adecuadamente mi carácter y centrarme en la realidad de las cosas y no ser un soñador, un soñador. ¿Por qué? Porque el idealismo, esos idealismos, esas ideas que, que luego están metidas subconscientemente en nosotros, nos hacen sufrir, porque nunca llegamos a, a un, a una realidad. Siempre estamos tratando de llenar un vacío que no se llena. Es como si fuera un pozo sin fondo. Voy a ser feliz cuando me case. Te casas y estás vacío. Cuando tenga hijos, tienes hijos y estás vacío. Ah, bueno, cuando tengo una casa, tienes la casa y estás vacío. O sea, sigues vacío. No se llena ese vacío. Y ese vacío interno es una necesidad de Dios. Es una necesidad espiritual que lo entendemos a través del programa de recuperación. Yo estoy incompleto sin Dios. Estoy incompleto. Solamente me siento completo con Dios. Hoy me hablaba una amiga que hace como 3 años o un poco más, quizás, la, la conocí. Y la conocí por un problema que ella traía, ¿no? Pero hoy llega y dice y habla de su situación y va buscando apoyo. Pero digo, pero es que mm, tú dices que lo sabes todo. Yo te digo una cosa y tú dices que lo sabes todo, pero te voy a decir que no lo sabes. Porque si lo supieras, lo practicaras. El día que tú practiques algo es porque ya lo sabes, porque verdaderamente lo entendiste, pero todavía no llegas a la derrota en ese aspecto. Te siguen lastimando las cosas por lo mismo, porque no eres obediente a principios espirituales. Si fueras obediente, si verdaderamente te dieras cuenta de que tu vida depende de la práctica de principios espirituales, practicarías los principios. Pero tú solamente no has tomado en serio el programa. Ya has dado prioridad a otras cosas, pero no al programa de recuperación. Le das prioridad a tu enfermedad y no al programa. Entonces, hay personas desventuradas como estas. No son culpables, al parecer nacieron así. Lo que pasa es que tienen una falta de honestidad consigo mismas.
de honradez consigo mismos. Aunque muchos de estos logran recuperarse si tienen la capacidad suficiente de ser honrados, de ser honestos. Por eso, la abstinencia por sí solo no sirve. Hay mucha gente que conozco que es abstinente y de muchos años y tienen una vida muy horrible, que no es nada ejemplar, nada ejemplar. Y cuando ves estas vidas que se repiten una y otra y otra y otra vez en un grupo o en varios grupos, dice que está pasando. ¿Por qué están concentrados solamente en la abstinencia? Cuando el paso te está hablando de que tienes que lograr encontrar la causa de tu problema para poder arreglarlo. Pero se contentan con ser abstinentes, se vuelven religiosos del trabajo, amantes del dinero, y convierten el trabajo y el dinero su Dios. Y luego van a las tribunas a hablar de que dependen de un poder superior, sí, del dinero, porque nomás no tienes dinero y sufres, lloras, gimes. No tienes trabajo, lloras, gimes y sufres. Dependes del dinero. Pero el dinero es bueno administrarlo y es bueno para nuestras vidas, pero depender completamente de él en nuestra salud espiritual no es bueno. No es bueno. Tengo que hacer una dependencia real de un poder superior. Y para esto, pues la abstinencia no es suficiente. Definitivamente no. No es el camino. Es el principio. Te tienes que abstener. Si eres codependiente, tienes que abstenerte, tienes que aprender a poner límites. Tienes que abstenerte. Solo por hoy yo no voy a practicar la dependencia emocional con esa persona. Y empezamos a desprendernos emocionalmente de la gente, porque empezamos a aprender a poner límites. No las echamos fuera de nosotros, convivimos con ellas, pero tenemos que frenar nuestra debilidad. Tenemos que frenarla. ¿Y cómo voy a frenar? Pues te necesitas conocerte a ti mismo, saber que no te amas, que no te eres suficiente para ti mismo. Y por eso siempre estás buscando de afuera y de afuera y de afuera, porque no te has encontrado. No te amas a ti mismo. Entonces tienes un concepto negativo de ti, un concepto falso de ti. Entonces la abstinencia por sí misma no sirve. La abstinencia es buena, sí, es buena, pero tengo que buscar la causa, el por qué me volví yo neurótico, por qué se volvió alcohólico, por qué se volvió comedor compulsivo, cuál fue la causa. Entonces si a mí me dicen nomás, ay, tú nada más abstente y solo por hoy, ya, pues a mí no me funciona eso. A mí no me funciona eso. Si yo no hago caso a principios espirituales, pues yo no tendría lo que hoy tengo, ¿no? Una tranquilidad de espíritu, a pesar de mis faltas y mis errores, pero tengo una tranquilidad de espíritu. No soy perfecto, pero tengo una tranquilidad de espíritu. Entonces estamos en el camino y es lo importante. Así que la abstinencia por sí sola no sirve. Hay que ponerle buena voluntad para encontrar la causa que nos llevó a ese tipo de efecto de carácter, cualquiera que este sea. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, la última pregunta, y qué bueno, porque ya nos pasamos por 22 minutos. Y la última pregunta dice así, ¿a dónde piensas que hubiera llegado la asociación con esta controversia mezclada con el nombre de Alcohólicos Anónimos? ¿A dónde piensas que hubiera llegado la asociación con esta controversia mezclada con el nombre de Alcohólicos Anónimos? Si alguien quiere dar una opinión y si no, Víctor.
Es suya la pregunta. ¿A dónde piensa que hubiera llegado la asociación con esta controversia mezclada con el nombre de Alcohólicos Anónimos? Adelante. Bueno, yo creo que la historia tiene la respuesta, ¿no? La historia de los grupos por aquí les he compartido ya, de los grupos que se formaron antes de que existieran Alcohólicos Anónimos. Estos grupos se le llamaban los washingtonianos, ¿verdad? Y a este grupo que se le llamó los washingtonianos posteriormente, pero ellos eran grupos de abstinentes alcohólicos y que en el país llegaron a ser, en Estados Unidos, llegaron a ser más de 100,000 personas que se habían unido a ese movimiento de abstinencia alcohólica. Hacían reuniones privadas, pero también se reunían en las plazas y ponían un gran barril y se subían arriba del barril para hablar acerca de el daño que causaba el alcoholismo. Así que era un movimiento bastante fuerte, pero perdió su objetivo. Perdió su objetivo, que era la salud, que era la salud en cuanto al alcoholismo se refiere. Predicaban sobre la abstinencia, pero ¿qué sucedió? Pues ellos tomaron partido en una acción política sobre la liberación de los esclavos. Y en ese derecho de la liberación de los esclavos y eso, ellos entraron en una controversia a nivel nacional y los grupos washingtonianos se deshicieron completamente. Por eso, cuando Bill W. retoma esta historia de los washingtonianos, lo pone como ejemplo para que nosotros no nos distraigamos de nuestro objetivo primordial. Si nosotros nos distraemos del objetivo primordial, pues caeríamos en la misma acción que los washingtonianos. Perderíamos el enfoque de las cosas. Y usted se preguntará, ¿y el grupo Palabra en Acción acaso no tiene diversos objetivos? No, no. Tenemos una diversidad de instrucción acerca de un solo objetivo. Y el objetivo es que desarrollar una relación con un Dios amoroso. Ese es el objetivo, desarrollar una relación con un Dios amoroso y transmitir el mensaje. ¿Y qué hacemos todos los días? Transmitimos un mensaje de amor y de esperanza, todos los días, de forma diferente. Si hablamos de la inteligencia emocional, lo enfocamos al problema. Si hablamos de la escritura, lo enfocamos al problema. Si hablamos de FAO, lo enfocamos al problema. O sea, todos los temas que se dan dentro del grupo Palabra en Acción están enfocados a un mismo tema y a un mismo propósito: el crecimiento espiritual, la sanidad del espíritu, la liberación. Ese es el tema que manejamos y es el tema que constantemente estamos trabajando. Por eso no nos salimos del objetivo. Mantenernos equilibrados emocionalmente y ayudar a otros a alcanzar el estado de equilibrio. Ese es nuestro objetivo. Ese es el mensaje, ¿verdad? Y aunque para muchos pareciera que no cumplimos, según ellos, la realidad es que no, sí cumplimos. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y por eso nuestra comunidad se convierte en una comunidad voluntaria, voluntaria, no obligatoria, nadie está obligado a nada. Es una comunidad voluntaria. En fin, pues bueno, gracias, muchas gracias, Marla, por ayudarnos en la lectura de esta tradición 6 y gracias por tu servicio alrededor de todo este tiempo que estuvimos platicando acerca de esta tradición. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco enormemente. Y bueno, pues adelante, Marla, con tu opinión para
irnos a la otra parte. Víctor, pues aquí ya terminó la sexta tradición por completo, así es de que, y ya justos, ya llevamos 1 hora y media, entonces está excelente para pasar a la siguiente parte, Víctor. Okidoki. Sale y vale. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el micrófono para que ustedes tomen 10 minutos, ¿verdad? El que desee tomarlos, 10 minutos para hablar de sí mismos, para hablar de la tradición, o bien para hablar de cualquier otra duda que ustedes pudieran tener, o hablar de algún problema que estén ustedes pasando de momento y que quieran liberarse. También aquí la tribuna es 10 minutos para que usted hable lo que usted desee hablar, ¿verdad? Y si quiere preguntar, también puede hacerlo. Gracias. Así es que vamos a cerrar esta grabación.